¿Cómo estás? Estoy muy bien, encantada de hablar contigo. Qué bien, yo también. Oye, ¿cuál es la mujer que te inspira en tu vida a ti? Pues te va a parecer rara mi respuesta, pero la mujer que me inspira y me ha inspirado siempre es mi abuela, y te voy a contar rápidamente por qué, porque al final estoy un poco yo siguiendo sus pasos ahora mismo. Mi abuela se divorció muy joven y tenía 2 hijos, por lo tanto, por pura necesidad, y esa es la realidad, se tuvo que poner a trabajar. Y te estoy hablando de los años 60, que era muy raro que una mujer fuera alta ejecutiva, por raro que suene ahora, ¿no? Y ella se puso a trabajar en el mundo del retail haciendo formaciones, y llegó a ser directora de formación de Helena Rubinstein, que era una marca en esa época que tenía muchísimo éxito. Entonces, bueno, pues la admiro muchísimo y es mi ejemplo a seguir, porque al final educó a 2 niños sola y bueno, al final llegó muy lejos. Encima le encantaba lo que hacía, que para mí es lo más importante. Por eso y muchas cosas más, porque era una persona muy culta, muy fuerte, como que perseguía sus sueños, que al final supo vivir la vida al máximo, aún habiendo tenido un cáncer súper grave. Bueno, pues para mí lo era todo, o sea que al final es ella. Siempre que tengo que tomar una decisión o que pienso en algo, pienso en ella, en cómo lo haría, y digo, ojalá me esté viendo y sepa que ella es mi referente. Oye, ¿y qué es lo que más te identificas con ella? Bueno, pues la manera de ser, lo cuidadosa que era ella con todo, iba todo al detalle, tanto en el día a día como en las cosas que se proponía en su vida, etcétera. Ella era muy detallista con todo y yo creo que yo soy muy parecida a ella, y luego que ella, cuando se empeñaba en algo, lo conseguía, y eso también creo que lo heredé de ella. Oye, he oído como que al principio que decías, y estoy siguiendo sus pasos. Sí, bueno, al final cuando yo empecé en Aristocracy era área manager, y ella siempre me decía, porque ella ahí todavía vivía y estaba muy orgullosa de mi carrera profesional, porque yo justo según acabé la carrera empecé en el sitio que sigo ahora mismo, y ella estaba muy orgullosa y siempre me decía, acabarás formando a la gente, porque lo que mejor se te da es enseñar. Y me acuerdo el día que me nombraron training manager en la empresa donde estoy, en Aristocracy, pues me acordé muchísimo de ella y dije, no me lo puedo creer, que al final es verdad. Entonces, bueno, pues al final mi vida me recuerda mucho a la suya, la verdad. Oye, pues eso es una gran inspiración de llevar siempre contigo, ¿no? Sí, sí, desde luego que sí. Oye, y en tu caso, tú eres madre de 2 niños. Sí. ¿Cómo es esa combinación de ser madre y ser retailer? O en este caso, bueno, trainer, que también has dicho que viajabas un montón. Bueno, pues es duro, la verdad, sobre todo porque ahora está muy de moda la madre superheroína, que es muy complicado serlo, la verdad. La madre que hace súper deporte, que va a cenas, que trabaja muchísimo, que gana mucho dinero, que cuida muchísimo a los niños. Entonces, eso al final no es la realidad. Al final la realidad es que tú tienes que estar a las dos cosas, tienes que darlo todo en los dos, tanto en tu casa como en el trabajo, y al final acabas realmente agotada, esa es la verdad, pero también con mucha satisfacción. Entonces, yo no te voy a mentir, la pandemia al final a mí me ha abierto mucho los ojos. La realidad es que yo, cuando nació mi primer hijo, que ahora mismo tiene 3 años, yo trabajaba, pues salía de casa a las 7:30, 8, y volvía de casa a las 8:30, 9. Por lo tanto, veía a mi hijo pues 20 minutos. Siempre pedía que no le bañasen para por lo menos poder bañarle yo y darle de cenar. Luego llegó un punto que ya eso era muy tarde, por lo tanto ya llegaba a casa, el niño estaba bañado y cenado para meter en la cama. Entonces, bueno, pues no te das cuenta, porque sigues un poco el tren de vida ese de bueno, llego, trabajo, el fin de semana ya lo doy todo con los niños, etcétera, hasta que pasa algo como lo que nos ha pasado ahora, ¿no? Que es que de la noche a la mañana te encierran en tu casa con tu hijo 24 horas, y en mi caso le veo un cambio radical para bien, porque al final, en vez de estar en la guardería todo el día o con alguien, ya sean abuelos o persona que trabaja en tu casa, etcétera, está con su madre y con su padre. Entonces, bueno, en mi caso más bien conmigo, porque su padre seguía trabajando, pasase lo que pasase. Entonces, bueno, pues le noto un cambio radical, y yo también empiezo a disfrutar una auténtica barbaridad. Además, encerrado, sin poder salir de casa, era todo el día haciendo actividades con él, hablando, leyendo, durmiendo juntos. Bueno, para mí la realidad es que la pandemia a mí me ha dado mucha felicidad. Gracias a Dios tampoco he tenido casos muy cercanos ni he sufrido mucho.
He sufrido lo que todo el mundo, pues la incertidumbre, los nervios, de que sí que por supuesto he tenido muchísimos, de mi familia, de pasarlo mal, de la gente lo que estaba pasando, etcétera. Pero en mi caso me ha dado prácticamente un año de disfrute de mi hijo y para mí he recuperado el tiempo perdido que no había podido tener con él. Haciendo esta reflexión, ¿no? Porque al final dices, oye, con la pandemia me ha traído esto, ¿no? Y yo me imagino que tú seguías trabajando. Sí, seguía trabajando desde casa. Había días divertidos y días que lo pasabas mal porque, bueno, pues tenías al niño enganchado encima tuyo y te estaba llamando el director general de la empresa y el niño aparecía por detrás. Bueno, lo que creo que nos ha podido pasar a todo el mundo. Además, a mí me tocó un momento complicado. Yo trabajo en el retail y teníamos que volver a abrir las tiendas en algún momento. Entonces, toda la parte momento COVID, cómo atender al cliente, mascarillas, guantes, nuevos uniformes, esterilizar, joyas, bueno, todo eso era mi responsabilidad. Entonces, por una parte ha sido muy bonito porque he podido ver cómo abrían las tiendas como si fuese otra cosa completamente diferente, donde el cliente ha agradecido muchísimo cómo lo hemos hecho. A la vez estando con mi hijo, pues la verdad muy satisfactorio, pero en momentos muy duro, ¿no? Mi marido me decía, bueno, tú por lo menos estás en casa. Digo, mira, hay días que preferiría de verdad estar en un sitio donde nadie me molestase, donde pudiese estar sola, etcétera. Pero es verdad que había otros días, pues que quieras o no, en una ciudad como Madrid, tú sales de trabajar 6:30, hasta las 7:30, 8 no llegas a casa. Estando en tu casa, si has acabado a las 6:30, ya tienes 3 horas para estar con tu hijo de disfrute. Entonces, bueno. Lo que tú dices también, que lo que os ha permitido trabajar, te ha permitido a ti trabajar desde casa, es a poder compaginar mejor tu vida como madre y como profesional y como manager, ¿no? ¿Tú crees que eso va a hacer cambiar las cosas en las empresas? En el caso de empresas como es la nuestra, donde hay un 90 y pico % de mujeres, creo que a las mujeres les ha dado un respiro tremendo, que la gente se ha esforzado muchísimo y que yo creo que en un futuro esto va a tener que ser así, ¿no? Ha habido gente con la que yo he conectado mucho más porque no me ha permitido viajar, pues por ejemplo un Panamá, pues yo he hecho miles de videollamadas que las tenía a nada, que viajando hubiera sido imposible. Uh-huh. Entonces sí que hay momentos que yo creo que podría funcionar. Uh-huh. Para mí lo perfecto sería un mix. Yo creo que es totalmente necesario respirar un ambiente de oficina, ver a la gente, pues darle un abrazo al final o hablar con ellos de tú a tú, que muchas veces por pantalla pues a lo mejor no entiendes tan bien el gesto que te está haciendo esa persona. Respirar un poco el ambiente de la empresa, pero creo que es muy compatible con poder tener también tu tiempo en casa y dar lo que tienes que dar con tu familia, que también es una parte muy importante de la vida. Oye, al principio decías una cosa bastante que yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Esta superwoman que tenemos, que nos han puesto detrás, ¿no? Que parece que tenemos que tenerlo todo, ¿no? Tenemos que trabajar un montón, ganar muchísimo dinero, pero a la vez, claro, tenemos que ser súper madres, estar siempre presentes y a la vez tenemos que tener tiempo para nuestros maridos, para nuestros amigos, para nuestra familia. Y eso es agotador, solo diciéndolo ya te agotas, ¿no? Sí, total. ¿Cómo haces para quitarte ese peso de encima? Pues mira, yo al principio inconscientemente me pasaba, ¿no? Te vas dando cuenta que las prioridades son las que son, que la realidad es que en el momento que estamos, que nuestros, por lo menos hablo por mí, que mis hijos son muy pequeños y sé que me necesitan porque lo he visto. Entonces, entre eso y que el trabajo en el mundo del retail es muy, muy sacrificado, pero al final te das cuenta que hay otras cosas que pueden esperar, ¿no? Yo un día dije, voy a aprender a decir que no. O sea, yo no puedo estar diciendo que sí a todo el día. Te apuntas a no sé cuánto y te critican. Al final es que no te apuntas a nada, mis amigas. Es que desde que tienes hijos... Entonces, ¿y cómo hiciste eso de aprender a decir no? Pues la realidad es que tuvimos un curso en la empresa donde trabajo con un coach y la realidad es que hicimos muchos ejercicios y bueno, fueron muy pocas sesiones, pero me ayudó muchísimo porque yo me acuerdo que entré ahí llorando diciendo no llego a todo, es que es inviable. Entonces fue como exploto, ¿qué hago? Entonces mi hijo me dijo, ¿tú te has planteado alguna vez decir que no a algo? Y dije yo, pues la verdad es que si lo pienso, no suelo decir que no a nada. Uh-huh. Entonces, bueno, pues nos pusimos un ejercicio tan básico como una tabla de Excel y yo tenía que decir un mínimo de 10 noes a la semana, ya fuese a lo que sea, a mi marido, amigos, a mi jefa,
teníamos que intentar que fuese una cosa a cada ámbito, ¿no? No para decir no a todo a mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces él me decía, ¿cuál es tu miedo de decir que no? Y yo decía, pues que la gente se lo tome fatal. Entonces me decía, vamos a hacer una cosa, vamos a apuntar qué has dicho que no y cómo se lo ha tomado esa persona. Entonces poco a poco me di cuenta que la gente no se lo tomaba nada mal, ¿no? Que a lo mejor te intentaba convencer, pero eso te dabas cuenta que era bonito porque era que la gente quería que estuvieras en un plan, etcétera, pero luego nadie se enfadaba contigo por decir que no. Entonces, o sea, que era la percepción tuya. Totalmente. Entonces la realidad es que hoy en día cuando me llaman para una cena digo, lo primero, me apetece, estoy cansada, no estoy cansada, puedo hacerlo, y si no, pues es que no, y digo la verdad, ha sido una liberación, esa es la realidad, y al final a lo mejor estoy diciendo que no a un plan por hacer deporte, que es lo que realmente me apetece, ¿no? O por leerme un libro media hora por la noche, si es que puedo, entre llanto y llanto de bebés, o sea, es que al final tienes que organizarte, y para mí la organización es clave. Entonces los días que estoy tranquila me sale todo fenomenal, luego puedo irme a hacer algo con la niña o sin ella, entonces bueno, pues al final mucha organización es lo que me ha ayudado, pero también el saber decir que no me ha ayudado muchísimo. Bueno, se escucha también que el saber escucharte, ¿no? Y saber... Claro. Te has sabido organizar, sabes decir que no y te sabes escuchar, ¿no? Y ver qué pasa, ¿no? Sabes, fíjate, te has dado cuenta de cuando tú estás nerviosa, la niña está nerviosa, ¿no? Que empiezas a mirar qué es lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Ser madre te ha hecho cambiar? Muchísimo. Me está sobre todo enseñando cosas de la vida que yo nunca pensé que un bebé te iba a poder enseñar, por ejemplo, a tener paciencia. Yo soy cero paciente, yo soy muy perfeccionista y esas dos cosas me está dando el tener hijos una buena lección. Tienes que vivir la vida, vivir tranquilos, y yo admiro a esa gente que muchas veces dice, mira, voy a disfrutar y que si hoy pasa esto y mañana no, pues fenomenal. Entonces, la verdad que sí, lecciones algunas. Oye, sí, y para acabar, para una mujer directiva como tú y que es madre, ¿qué le dirías? Que se tome la vida con calma, pero que no deje de perseguir sus sueños. O sea, al final a mí, por ejemplo, mi trabajo me encanta, o sea, no puedo disfrutar más. Todas nos sentimos mal alguna vez, está claro, porque estamos dividiendo nuestras vidas al final y toda la atención que se merecen nuestros hijos, porque es así. Entonces, que no nos tenemos que sentir mal por estar un poco divididos en la vida, que la vida es así, que nuestros hijos nos van a adorar igual, pase lo que pase. De mayores les tendremos que contar, pues como mi abuela, ¿no? Que al final tuvo 2 hijos y muchas veces sí, les tenía que dejar internos en un cole unos días porque se tenía que ir a trabajar, pero ¿y qué? Les ha dado una educación. Al final la educación es la mejor herencia que puedes dejar a tus niños y el cariño que les das, y no por estar 2 horas menos al día los niños te van a querer más o menos, sino que bueno, pues al final hay que disfrutar de la vida, y si tú disfrutas con el trabajo y luego puedes estar con tus hijos, que adelante. Pero que no nos sintamos mal, porque es verdad que ahora mismo pues esa mujer idílica a la que estamos acostumbrados no es la realidad, y la realidad es que tenemos que ser felices de lo que tenemos y no estar siempre poniéndonos unos objetivos sumamente altos en la vida, porque luego no llegamos y encima estamos disconformes con lo que hemos hecho. Entonces, pues eso, no sentirnos mal y perseguir nuestros sueños. Y que abracemos la realidad y que dejemos esa superwoman de Instagram a un lado. Claro, que valoremos lo que tenemos y que, oye, que si tenemos un trabajo y tenemos unos hijos y podemos darles cariño, pues que todo el resto al final poco a poco. Eso es. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Gemma, me ha encantado hablar contigo. Okay.